Buenos días a todos. El día de hoy vamos a empezar un video explicando cuál es la historia del derecho. Esta va a ser la parte uno, enfocándonos en la historia antigua del derecho, ¿ok? En sus orígenes. La historia del derecho empieza con el Código Urnam, que fue expedido bajo el mandato del rey del mismo nombre, Urnamu, del reino de Ur, un reino sumerio, el cual se destaca por ser el cuerpo legal o el código de leyes más antiguo de la historia registrado en la actualidad. ¿Okay? Esto pasa en el año 2100 a.C. Otra cosa a destacar de este código es que hace distinciones entre los derechos de los civiles normales y de los esclavos. En el año 1750 tuvimos el siguiente avance en el derecho, con el Código de Hammurabi, código expedido por el rey Hammurabi en Babilonia, que contenía 282 leyes, las cuales estaban establecidas dentro de un pilar, el cual se creó, se puso en el centro de Babilonia. Dentro de estas leyes, la ley número 196 es una ley muy famosa que establecía que si se vaciaba el ojo de una persona, entonces esa persona tenía derecho a vaciar el ojo de la otra. En pocas palabras, ojo por ojo, diente por diente, y este es el precursor de la famosa ley de Talión romana, que es básicamente eso mismo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ok? Ambos códigos tienen una diferencia muy clara en cómo manejar las situaciones cotidianas, o mejor dicho, las PINs de estas situaciones cotidianas, en lo que respecta a delitos. ¿Ya? En el código de Hammurabi, como mencionaba previamente, se trataba de buscar una equidad que deje a la par a la parte afectada y a la parte agresora, como en el caso del ojo por ojo, diente por diente. En cambio, en el código de Hugonama existía un sistema en el cual se tasaba con valores monetarios el precio de cada parte del cuerpo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué significaba esto? Que si bajo el código Urnamu a alguien le cortaban la pierna, en vez de tener que cortarles la pierna de vuelta, como se haría con el código Hammurabi, con el código de Urnamu, básicamente había un precio ya establecido. Si no me falla la memoria, para el tema de las piernas eran 10 siglos, era la moneda que utilizaba en el Reino de Europa. El siguiente avance o el siguiente hito en el derecho vendría a ser la Torá y el Talmud. ¿Qué son estos? La Torá es básicamente la escritura judía, en la que se establecen las leyes dadas por Dios, ¿ya? Y esta funciona como base para el sistema legal judío en ese punto. El Talmud, en cambio, es la concentración barra el conjunto de tradiciones orales pasadas por los pueblos judíos. Una forma de definirlo podría ser, como decía, son tradiciones orales. Y como las tradiciones orales se pasaban de generación en generación. Y como se pasaban de generación en generación, había un mensaje claro que se mantenía a través de estas generaciones. Básicamente ese mensaje claro eran estas leyes, y esas leyes se las conoce como el Talmud. Pero en el año 1046 a.C., durante la dinastía Zhou, que fue fundada por el rey Wu, este rey decretó que su mandato era por mandato divino. ¿Qué es esto? Básicamente mencionaba que el gobernante tenía el derecho a gobernar al pueblo en base a que estaba siendo delegado por los dioses, y estos dioses requerían que él cumpla ciertas cosas para poder tener un mandato efectivo y legítimo. ¿Cuáles entre estas cosas? Había tenía que ser un rey justo, tenía que tener muchas virtudes, entre otras varias cosas. Previo a la dinastía Zhou se encontraba la dinastía Shang, la cual, en cambio, eh, por medio de ciertos rituales de ellos mismos, ellos mencionaban que tenían contacto con sus antepasados fallecidos. Esto es parte del por qué cuando llegó la dinastía Zhou dijeron, no, nosotros confiamos sobre los dioses y para gobernar tienes que cumplir el mandato del cielo. Un avance que se puede denotar en el derecho son las leyes rodias. ¿Qué son las leyes rodias? Son el primer tratado internacional marítimo comercial reconocido por todo el mar Mediterráneo, o al menos por la mayor parte de sus territorios.
Como su nombre indica, estas leyes rodias surgen en la isla barra ciudad-estado de Rodas, que era una ciudad-estado griega, la cual tenía como principal eje el eje comercial. Eran mercaderes. Y como tenían varias colonias, y aparte de varias colonias, tenían varios contactos a través del Mediterráneo, pudieron expedir estas leyes que fueron reconocidas por todo el Mediterráneo. El siguiente avance del derecho surge en el año 476 a.C. durante la era de los reinos combatientes en China. En esta era salen o surgen las tres corrientes más importantes de China: el taoísmo, el confucianismo y el legalismo, y se establecen como sistemas de gobierno. El taoísmo básicamente busca el equiparar las leyes del hombre y armonizarlas con las leyes de la naturaleza. En cambio, el confucianismo busca el seguir la virtud, buscar ser honesto, buscar ser justo, y más que un sistema es un código de rectitud moral. ¿Ok? Y por último, el legalismo se basa en que tiene que haber un sistema de penalidades severas para el cometimiento de delitos, y esto es complementado con un gobierno autoritario que es respaldado por una fuerza militar. ¿Okay? El periodo de los reinos combatientes termina con la victoria del reino de Qin, en la cual su gobernante era un gobernante legalista, el cual pudo poner un fin a todo este dilema de los reinos combatientes y dar una unidad mayor al pueblo chino. ¿Ok? Esta unidad se vio reflejada en acciones como, por ejemplo, el mandar a simplificar su lenguaje para que todos puedan tener un lenguaje simplificado y común. Aparte de eso, unificar la moneda, porque al haber diferentes reinos previo a esto, todos tenían su moneda, todos se consideraban como que de la cultura de ese reino más que la cultura china unitaria. ¿Okay? Todo esto surge, o todo esto pasa al final de este periodo, y a pesar de que pudo dar estabilidad a China, que había pasado por 250 años de guerras civiles y de este periodo de reinos combatientes, algo que también ocurrió es que al ser un gobierno muy autoritario y muy severo, no era muy popular. Y esto se ve reflejado en que 4 años después del fallecimiento de su primer emperador, básicamente se desmantela la dinastía y en cambio surge una nueva dinastía confucianista. El siguiente avance del derecho surge en el año 450 a.C. con las 12 tablas. ¿Qué son las 12 tablas? Son básicamente el primer código civil romano en la era de la República. ¿Ok? En estas 12 tablas se trataban temas civiles, principalmente resolución de disputas sobre tierras, ya que para este punto de la historia Roma aún era un territorio muy agrario. Dos sucesos que pasan casi simultáneamente, no simultáneamente, pero seguidos y en conflicto, son el concepto de democracia de Platón en el año 348 a.C. versus el de Aristóteles, su pilo, en el 340 a.C. Platón sostenía que para ver una gobernación adecuada debería haber un dictador o un rey filósofo que sea acompañado, aconsejado por ancianos sabios. ¿Okay? Él creía que la democracia popular no servía para nada y que para que haya un gobierno efectivo debería haber una casta filósofa que pudiese gobernar, entre ellos un rey filósofo. En cambio, Aristóteles sostuvo que todo ser humano debería poder votar siempre y cuando las leyes expedidas por los gobernantes y toda ley tendría que estar de acuerdo con las leyes naturales y universales. ¿Cuáles son estas leyes? Que son inherentes al ser humano solo por el hecho de ser. Derecho a nacer, derecho a comer, derecho a... Este tipo de leyes son las leyes universales. El siguiente avance del derecho es la ley de Aquilia, en el año 286. La ley de Aquilia básicamente consiste en
reparar los daños a la propiedad. ¿En qué sentido? Si yo venía y rompía un jarrón que era perteneciente a otra persona, yo tenía que pagar por ese jarrón. ¿Ok? Eso es básicamente la ley de Equino, la reparación a los daños causados de la propiedad de otra persona o del Estado. Para el siglo II a.C., en India surgen perdónenme la pronunciación, Arthashastra y las Manusmriti. La Arthashastra es básicamente, más que la ley, es un libro de conocimiento en el cual se da consejos o pasos a seguir para que un rey sea un muy buen gobernante, un gobernante fuerte, un gobernante justo y un gobernante sano. En cambio, las Manusmriti, que son las leyes de Manu, en el folclore indio, Manu es el primero, para darnos a entender. Las leyes de Manu son básicamente un conjunto de leyes en las cuales se establece cómo tiene que actuar el ser humano de forma individual, los civiles y todo. Algo que tienen en común ambas leyes es que en ambas se establecen las 4 castas principales, o mejor dicho, las únicas 4 castas de la India, porque India es una sociedad que se divide en un sistema de castas que perdura hasta la actualidad. Para casi finalizar, en el año 70 después de Cristo se dan las leyes de la Torá, que básicamente se endurecen después del saqueo y la destrucción del segundo templo de Jerusalén por manos de los romanos. Esto se da después de una revolución judía en la cual saquean y destruyen el templo, y la Torá junto a la Talmud se vuelven mucho más estrictas. En el 313 después de Cristo se da el Edicto de Milán. El Edicto de Milán es básicamente una ley que fue promulgada por el emperador Constantino, en la cual tiene 2 motivos por los cuales su importancia es incalculable para el derecho. El primero es que se legaliza el cristianismo como una religión y deja de ser perseguido. Y como segundo punto de importancia es que se permite la libertad del culto a través del imperio, cosa que para su tiempo era imprecedente, ya que casi siempre los imperios o los reinos tenían una religión estatal. Y esta religión era la única que podían seguir todos sus súbditos. Ok, con esto podemos concluir la primera parte sobre la historia del derecho, en la que nos enfocamos en sus orígenes y en la antigüedad. Muchas gracias.